Él nunca quiere alejarse de ti. Y empezamos a mirar la palabra de Dios. Amén. Yo quiero dar gracias a Dios uh, por lo que hizo en la vida del hermano Andrés. Espero que esté bien decir que el hermano Andrés tiene un rato a no ver a su hijo. Entonces, eso es una bendición poder ver a su hijo. Cuando me dijo, yo casi me sacaste lágrimas, hermano, porque también tengo un hijo y mi hijo también vivía lejos. Pero la diferencia es que él estaba aquí en la misma ciudad y yo sé que usted puede contar su historia mejor que yo, pero estaba muy agradecido, muy contento saber que su hijo ya llegó y está con usted. Entonces, bendiciones, hermano. Un fuerte abrazo y que Dios siga bendiciéndole con ese niño. Y estamos en oración por él para que crezca en la sabiduría de Dios a través de usted. Amén. También estoy agradecido por mis jóvenes de la República Dominicana que me buscan siempre para venir por acá. Y estoy muy contento que ustedes están. Gracias. Pueden estar en cualquier lugar, pueden estar haciendo cualquier cosa, pero ellos quieren estar aquí en la iglesia con nosotros y estoy muy contento por eso también. Eso me dice a mí que Dios está obrando a través de nuestros jóvenes, desde lo más pequeño como su hijo, hasta los más grandes y maduros como esos dos muchachos que tenemos aquí con nosotros. Y también a través de nuestras jóvenes que ya teníamos aquí. Nunca se me olvide, ustedes tampoco. um, Gracias a Dios por todo. Hasta Víctor, estamos agradecidos por Víctor también. Yo iba a decir eso, de verdad, porque yo iba a decir que estamos un poquito atrasados porque tuvimos unos problemas de la tecnología, pero si no fuese por el hermano Víctor, no podríamos resolver eso. Entonces estoy agradecido siempre también por él, porque por él estamos haciendo todo lo que hacemos en cuanto a la tecnología. Entonces, gracias por todo eso. Eso fue mi manera de pedir permiso para extender hasta las 5, porque empezamos un poquito tarde. So, todos nosotros tenemos una madre. Cada uno de nosotros tenemos una madre. Tú no naciste sin una madre, ¿verdad? Para algunos de nosotros quizás nuestra madre ya está con Dios, pero para los demás todavía están. Y yo puse hoy como título María, la primera madre de la iglesia. Y me imagino lo que uno está pensando. Me imagino que algunos están pensando que, bueno, como ella es la madre de Dios, entonces por eso ella es la primera madre de la iglesia. Y quizás por otros piensa que María fue la primera madre dentro de la iglesia. Pero diría yo que no necesariamente, ella no fue no necesariamente la primera madre dentro de la iglesia, pero a lo que me refiero con María es la doctrina que Jesús dejó con nosotros en cuanto a tratar a las madres de la iglesia. En la iglesia donde yo estaba, en la americana, siempre decimos a las mujeres mayores de la iglesia, siempre decimos madre, madre, siempre la llamamos madre. Y es un término muy respetuoso que reconoce su sabiduría, ¿verdad? Es como reconocerle como una líder, una pillar en la iglesia. Entonces siempre decimos madre y decimos el nombre. Por ejemplo, a mi mamá siempre le dice Mother Todd, porque su apellido es Todd, ¿verdad?
Entonces, todo el mundo le dice así. Y es un término muy respetuoso. Entonces, en ese sentido, digo que María fue la primera madre de la iglesia, porque lo que hizo Jesús desde la cruz era muy importante. Él nos dijo o nos dejó, mejor dicho, una manera para entender a las mujeres de la iglesia y por encima de eso, ella era viuda. Eso asumíamos no porque la Biblia nos dice que su esposo murió, pero cuando miramos a la Biblia y vemos que José no está, después de los 12 años de Jesús, José no estaba. No vemos a José y se asume que José murió, que falleció. ¿Ok? Eso es lo que los eruditos creen, es también lo que Kevin cree. Entonces, vamos a mirar, si tienen sus Biblias, y yo sé que sí, les doy un tiempo para buscar dos pasajes. El primer pasaje se encuentra en el libro de Juan, en el libro de Juan, capítulo 19. Y vamos a mirar el versículo 26. Ustedes saben que estamos en una serie mirando los últimos, las últimas palabras de Jesús desde la cruz. Entonces, estoy hoy en el número 3, Juan 19, versículo 26. Ok, y ponga su dedito ahí y también busque primero de Timoteo, capítulo 5. El primer libro de Timoteo, capítulo 5. Está en la sección de los T. Entonces hay Timoteo, primero Timoteo, segundo Timoteo, Tito y todo eso. Tesalonicenses es la sección T. Entonces vayas a primero de Timoteo capítulo 5, los primeros 10 versículos es lo que vamos a leer. Ahora, empezamos con Juan, tenemos un solo versículo, 19, versículo 26. Y dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Vayan a primero de Timoteo, versículo, capítulo 5, versículo 1, terminando en 10, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como al padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres. Ustedes ya ven, porque yo digo a María, la primera madre. A los jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, por la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Hay que entender eso. Pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un crédulo. Fuertes son esas palabras. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 70 años que haya sido esposa de un solo marido,
que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Y hay más que Pablo dice, pero paramos ahí. Gracias, Señor nuestro, por esta palabra. Gracias por darnos la oportunidad para ver lo que Jesús dijo a su mamá, aquí en la tierra y para darnos a nosotros la oportunidad para entender nuestra responsabilidad como iglesia hacia las mujeres que han pedido sus esposos. Gracias por esa oportunidad para servir. Gracias por esa oportunidad para que el mundo vea ti, a ti en nosotros. Ayúdanos ahora a entender estos dos pasajes para que sean transformativos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ustedes saben que Jesús está en la cruz. Está colgando ahí entre los dos ladrones, como decíamos antes. Y hace poco había dicho al otro, a un ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero todavía no estaban en el paraíso. Todavía Jesús está en esa cruz. Y la sangre seguía goteando de su corona, parcialmente bloqueando su vista. Y la dificultad de respirar siempre estaba presente. Se quedó buscando panorámicamente a ver si estuviera algún conocido. Pero el Hijo de Hombre estaba muy claro que estaba abandonado por sus amigos, menos uno, Juan. Predijo a Pedro que le iba a abandonar, no lo vio. Judas le entregó a los judíos y se quitó la vida lamentando la decisión que tuvo. Los otros 9 hermanos o discípulos no se encontraban tampoco. Juan era el discípulo a quien amaba. La ausencia de los demás era testimonio del temor que tenían por haber seguido a Jesús. Tampoco tampoco Jesús dejó de pensar en su mamá. Se fijó en ella y Juan. Su padre se asumía muerto. Entonces era su responsabilidad, siendo el hijo mayor, cuidar de su madre. Y si él muere, Jesús tenía muchos hermanos biológicos, entre ellos Judas y Jacobo, quienes eventualmente se hicieron seguidores de Cristo. Pero siendo el hermano mayor, no otorgó el cuidado de su madre a ninguno de ellos. Más bien, pensando en Juan, quiso asegurar a su madre. Débil de ser azotado, tensó sus músculos para empujar hacia arriba para poder inhalar el aire necesario para hablar. Pero para empujar, eso significaba que la fuerza utilizada para empujar simultáneamente aplicaba presión increíble en los agujeros de sus pies e irritaba más las laceraciones de la espalda contra la madera. Pero para él era sumamente más importante que dijera, aunque aboqueadas, sus próximas palabras a su madre, que era sentir el dolor. ¿Qué palabras? Mujer, he ahí tu hijo. Ella ya era testigo con la ausencia de los hermanos de Jesús y sus discípulos que Juan amaba a Jesús y Jesús a él. Por eso podía confiar que Juan le cuidaría a su madre mejor que
cualquiera de sus hermanos biológicos. Es lógico que Jesús eligió a Juan porque su madre, desde su nacimiento, era seguidor de su hijo. Aunque por un momento el temor del peligro le dirigía y le empujaba a querer acallarlo a Jesús. Juan conocía a Jesús mejor que sus propios hermanos, porque desde los 30 años sus hermanos lo habían abandonado. Así que con sus próximas palabras confirmó la adopción de Juan como su hermano. He ahí tu madre. ¿Quién mejor podía cuidar a su madre? Pero mis hermanos, les recuerdo que siempre decía, no siempre decía Jesús esas palabras. En esta escena, Jesús presentó de nuevo María a Juan. Una vez se conocieron, si recuerden, en la boda de Caná. Juan estaba en la boda y María estaba y conoció a Juan. Pero hace poco, bueno, después de poco tiempo, perdón, Juan y Jesús y los otros discípulos seguían su ruta y María se quedaba en la de ella. No le seguía, no le seguía. Y no era porque María no creía en su bebé. No era porque María no creía que Jesús era el Mesías. Recuerde, cuando él nació, ella recibió esa profecía. Este es el Mesías. Ella, como cualquier otra mamá, se preocupaba mucho. Piénsalo. Algún día tus hijos van a crecer y irse de la casa. Y cuando se van de la casa, entra la preocupación de padre o madre. Sí o sí. Así es. Entonces María preocupaba mucho por su hijo. Sus hermanos, eso era diferente. Los hermanos de Jesús más se burlaban de él. No preocupaban tanto. No se preocupaban tanto. La mamá sí. Y tenemos evidencia de su creencia en su hijo. Pero no tenemos nada de evidencia de la creencia de los hermanos de Jesús en él como Mesías. De hecho, tenemos una y otra vez la Biblia diciéndonos que no lo creían como Mesías. Sí o sí. Pero por unos años, María y los hermanos de Jesús estaban ausentes de su ministerio. Si tiene sus Biblias, y disculpa que no dije eso a mis compañeros, pero en Marcos, y no tienen que ir, solo te leo, Marcos 3, 20 a 21 dice, pensaban más en frenar en su mensaje que avanzarlo. Dice, y se agopó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos siendo la familia de Jesús, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían está fuera de sí. ¿Ustedes entienden esa frase? Estar fuera de sí. Es decir, está loco. Es decir, que está loco. Exacto. Él está loco. Jesús estaba dando la palabra. La escena era cuando pensaban que Jesús en el nombre de Satanás estaba, ¿cómo se dice? Como expulsando al mismo Satanás. ¿Ok? Los sacerdotes decían, él quita a Satanás en el nombre de Satanás. Él hace lo que él hace por el poder de Satanás. En inglés dice el poder de Belzebub, ¿verdad? Que es demonio, es Satanás. Y Jesús dice, pero ¿cómo se puede dividir el reino de Satanás? ¿Cómo si yo fuese haciendo todo en el nombre de Satanás, cómo yo quito Satanás en el nombre de Satanás?
Eso no tiene sentido. Estoy parafraseando para Jesús. Pero esa fue la cena. Y su gente, su familia vinieron y lo vieron. Y dijeron eso mismo. Él está fuera de sí. Está loco. Está loco. Entonces, para que sepan, no siempre seguían los hermanos para nada. Pero hasta la mamá, porque mami estaba. La madre estaba. Déjame recordarles de lo que pasó en el mismo Marcos. Dice, vienen después sus hermanos y su madre. Esto en Marcos 3, si quieren ir, 31 a 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente estaba sentada alrededor de él y le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es decir, si no estaban haciendo la voluntad de Dios, si no seguían a Jesús como Salvador, uno asume que en un momento dado hasta su mamá no le seguía. Yo sé que conscientemente ella sabía que él era el Mesías. Por eso digo, mi deducción es que para ella fue más temor que cualquier otra cosa. Porque ella sabía que él era el Mesías. Directamente del ángel y a través de los pastores, a través de su sueño, ella sabía que su hijo era el Mesías. Pero como la mamá que tenemos nosotros se preocupaba por sus actividades. El grupo era tan grande que la gente estaba empujando, tratando de comer. Y él hablando a contra Satanás, sacando demonios. Y su familia dice, él está fuera de sí, está loco. Y los ancianos que estaban dijo que no está loco. Él está sacando demonios en el nombre de Satanás. Lea el capítulo cuando tenga tiempo para que sepa. Pero el punto es que Jesús no siempre sentía que su mamá era su mamá. Sentía que ellos que están aquí es mi mamá. Es como dijo, aquí está mi mamá, mi hermana y mis hermanos. ¿Ustedes entender? Ella siempre no estaba con él. En espíritu sí, pero temía, tenía temor. María me quiere echar tomate. Yo te veo, María. Ella quiere echar un tomate. Andrés, ayúdame. Agarra la mano para que no me eche nada. No estoy diciendo, como digo, que no creía que era Mesías. Es que ella tenía temor. ¿Ok? Jesús ya había amado a Juan como su hermano. La Biblia una y otra vez nos decía que el hombre a quien amaba, el discípulo a quien amaba, ahí en la misma escena de la cruz, él que a quien amaba. Entonces lo amaba como un hermano. Y aquí tenemos esa escena en la cruz a los pies de Jesús. Jesús, con todo ese dolor que sentía para hablar, ustedes entienden que para poder hablar, él tenía que hacer un ejército, un ejército, un esfuerzo para hablar. No era muy fácil. Tenía la espalda ya lacerada. Ya había agotado, ¿verdad? Azotado, cansado. Pedía mucha sangre y estaba en una madera.
¿ok? Y estaba sofocando en la cruz, uno está sofocando. Para poder hablar, uno tiene que empujar con los pies, ¿verdad? Y acuérdese que están clavados. Entonces duele, de eso duele. Pero para él era muy importante para decir eso. ¿Por qué pasar por tanto dolor para decir esa frase? Ahí está tu hijo. Ustedes lo captarán de camino a la casa. Era muy importante. Piénsalo así. Algo te duele. Vamos a decir que te duele caminar, para poner un ejemplo. Te duele caminar. Quizás lastimaste el pie de alguna manera y te duele caminar. Pisaste un clavo, ¿verdad? Y poner presión te duele mucho. Pero ves que un carro va a golpear o chocar con tu hijo en la calle. ¿Te importa ese dolor o te importa más tu hijo? Eso fue lo que Jesús estaba pensando. No me importa el dolor ahora, me importa más esa frase. Tengo que decir esto. Madre, ahí está tu hijo. Porque él se puso a pasar por un dolor fuerte simplemente para decir eso. Ustedes ya me entienden. Hay que ir donde Jesús estaba. Porque pensamos en la cruz desde la comunidad de nuestras sillas, pero hay que ir donde Él estaba. Mentalmente hay que viajar ahí, donde Él estaba. Dijo eso a su mamá acerca de la mujer que también no necesariamente le había abandonado, pero dejó de viajar con él. Vamos a asumir que si José sí estaba muerto, ¿sabes quién es la cabeza de la casa? El hombre mayor de la casa, que era Jesús, y ella no lo seguía. No lo seguía. Escuchaba a Santiago. Santiago era el segundo. Ustedes están conmigo, están despiertos. Jesús es el hijo mayor. Es decir, que él es el hombre de la casa. Sí puso su vida en peligro, pero no es nada que María no sabía. Pero en vez de seguir a su hijo, en vez de escucharle, en vez de hacerle caso, si acaso se supone a Santiago que le seguía a Jesús en cuanto a los años. Pero ahora ella está en la cruz y los hermanos no se encontraban. Jesús estaba diciendo a María, aquí tienes un hijo que sí conociste, pero no lo conoces. Porque este me ama a mí. Lo conociste, pero no lo conoces, porque me ama y yo a él. Dijo, aquí tienes un hijo. Y él entendió, Juan entendió, mi hermano Jesús quiere que yo cuide de su mamá. Y qué interesante. Jesús tenía otros hermanos, pero dijo eso a este, no a otro discípulo, no a ningún otro hermano. De todos sus hermanos de sangre y de todos los discípulos, el único que estaba era Juan, abandonado. Jesús implicó el cuidado de su mamá Juan. Los otros hermanos, aunque luego de su resurrección le iban a seguir, mientras tanto, algo que Jesús hizo fue establecer en las mentes de María y Juan que la responsabilidad extendía a Juan, que no era su hermano de sangre.
La Biblia nos dice que es la responsabilidad de los hijos para cuidar a la viuda. Acabamos de leer que la responsabilidad de cuidar a la viuda queda con los hijos o los nietos. Pero aquí Jesús está diciendo a Juan, quiero que tú lo hagas. ¿Por qué? Gracias por la pregunta. Déjame explicarles. El por qué es porque Jesús desde la cruz nos está dando otra doctrina. La doctrina es, como él había dicho anteriormente, aquí está mi familia. Aquí está mi familia, aquí está mi hermano, aquí está mi hermana y aquí está mi madre. En otras palabras, Jesús estableció que la iglesia forma una familia. El mismo Jesús dijo que vino y cuando vino dividió las familias. Él puso el padre contra el hijo con su venida. Puso la madre contra la niña con su venida. Porque había algunos que sí creían y otros que no. ¿Ustedes me entienden? Entonces, el mismo Jesús vino y causó una división en la misma casa. Al mismo tiempo formó otra familia que es la iglesia. Y ahora Juan es su hermano. Él está diciendo a su mamá, este es mi hermano. Está diciendo a Juan, como mi hermano, es tu responsabilidad cuidar de tu mamá. Nosotros tenemos esa misma responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de ver a otra persona en la iglesia, específicamente una mujer que ya no tiene su esposo en la iglesia, y es nuestra responsabilidad de ayudar. Es algo que casi no pensamos ahora en la iglesia, es algo que casi nadie pica. Es un tema que nadie quiere tocar. Bueno, ¿dónde está su familia? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está su hijo? ¿Dónde estás tú? La Biblia te dice que tú mira a ella como tu mamá. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es nuestra responsabilidad. Y si nuestro enfoque es más hacia cómo podemos ayudar a otro y no solamente en nosotros mismos, Dios nos da lo que necesitamos para ayudar. Si realmente tu enfoque es ayudar a proveer para otro, para que no seas peor que un incrédulo. Ajá. Si eso es nuestro enfoque, Dios mismo nos provee para poder proveer. Él nos da para poder dar. Él nos ayuda para poder ayudar. Él confía más en nosotros como buenos mayordomos para poder ayudar a otro. ¿Tiene sentido? La viuda también es nuestra responsabilidad. Sí, la Biblia dice que debe ser sus hijos y nietos primero, yo sé. Sí, y eso sí es la política. Claro que sí, pero no significa que somos libres de responsabilidad, porque también dice que esto acá es mi hermano, este acá es mi hermana, ¿verdad? Este es mi padre, él es mi padre, ella es mi madre, ¿verdad? Cuando esos muchachos vinieron, sus papás me dijeron, ya tienes muchos hijos. Es cierto, ya tengo muchos hijos. Entonces, el punto es que toca a nosotros hacer lo que dice la Biblia. Nuestra forma de ayudar, nuestra forma de ser ejemplos de Jesús es eso. No solamente venir a la iglesia, sentarnos, escuchar y hacer lo nuestro, no. Es ponernos en posición para poder ayudar. Y muchos quieren evitar esa parte.
Jesús estableció a su madre como la primera madre de la iglesia. Juan es el hermano adoptado de Jesús y como creyente el hijo adoptado de Dios, como todos nosotros. María se supone es viuda, como ya les dije, por la ausencia de su esposo. Jesús estableció un patrón de que la iglesia debe seguir ahora, que es el cuidado de las viudas. Déjame recordarles, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Que en verdad lo son quiere decir que no tiene hijos, no tiene nietos. Pablo distingue dos tipos de viudas, la que tiene familia y la que no. Las viudas que en verdad lo son, quiere decir que ella no tiene hijos o nietos. ¿Ustedes entender? Si me dicen amén, yo termino predicando. Si no me dicen nada, sigo hasta las 7. Él dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primero a ser piadosos para con su propia familia, ¿verdad? Y a recompensar a sus padres. ¿Cómo recompensar? Bueno, sus padres te criaban. Los hermanos de Jesús llegaron a ser creyentes después y participaban en la cuida de su madre. Eso creo, eso creo. Pero con este acto de adopción de Juan, Jesús estableció que también la iglesia es responsable después de los hijos. ¿Ustedes me entienden? Con esas palabras de Jesús hacia María acerca de Juan, y Juan no es de sangre, Jesús en ese momento estableció también que tú y yo tenemos la responsabilidad de cuidar a las viudas de la iglesia. Ahora, en esta iglesia, según lo que sé, no tenemos viudas. Amén. Estoy mirando a los esposos. Aleluya. Estoy mirando a los esposos. Amén. Pero es algo que, en primer lugar, yo estoy siguiendo lo que Jesús decía desde la cruz. Pero ustedes ya lo saben, que si algo pasa aquí en esta iglesia, tenemos nosotros esa responsabilidad. No dejamos que la viuda esté sola. No, pero tampoco el mismo principio se extiende a otras cosas en la iglesia. Si vemos también la palabra dice, si tú ves que hay un hermano con necesidad, ayúdale, ayúdale. Nosotros a veces estamos como, ese necesita ayuda, pero no va a decir nada hasta que me pide. Pero tú sabes que necesita ayuda. Entonces, ¿por qué no digas nada? Lo ves, a veces la gente no quiere pedir, ¿verdad? Sienten mal por pedir. No puede. A veces sí, pero hay que no quieren pedir. Y hay que ayudar. Si podemos, si vemos, y también yo entiendo, ustedes tienen suerte porque estoy terminando. Eh, yo sé que, amén, ¿verdad? Yo sé que también nosotros tampoco queremos hacerle sentir mal por ofrecer ayuda, ¿verdad? Pero una manera para hacerlo es nada más una idea. Es si ves a una persona que necesita ayuda y no quiere hacerle sentir mal por ofrecer ayuda, porque a veces la gente no pide porque no quiere o no pide porque no saben pedir, no quieren pedir porque tienen, ¿sabe? Como
sienten mal, se sienten mal. Pero una manera es, hermano, veo que está pasando por X. Oramos, podemos orar. Y si la persona acepta esa oración, también eso abre la puerta para tener esa conversación. Si puedes ayudar, ayúdale. Si pide ayuda, ayúdale. Si no quieres pedir, si él necesita ayuda, usted puede dejar con las palabras cualquier cosa. Usted me avise, yo estoy para ayudar. Abriste la puerta, ¿verdad? Y así podemos en la iglesia empezar a ayudar. Ser la bendición que la persona busque. Que tú seas esa bendición que busque. Si tú puedes hacerlo, hazlo. Si puedes hacerlo, hazlo. A veces no tienes que pedir permiso. Puedes mandar algo a su casa secreto y no tiene que saber que fuiste tú, ¿verdad? Puedes dejarlo ahí en la puerta y te vas corriendo, ¿verdad? Abre la puerta y ya está. Oh, ¿cómo sabía que yo quería esto? ¿Verdad? Entonces, hay varias maneras para hacerlo. Sea creativo, pero somos hijos adoptados de Dios y estos son nuestros hermanos, mis hermanos. Y como hermanos debemos ayudar. Amén. Debemos ayudar. Tenemos responsabilidades como familia. Nos paramos. Vamos a sacar un momento para orar ahora mismo por las viudas, como dice. Yo sé que aquí no tenemos viudas. Todavía, todavía. Amén. Pero quién sabe, quién sabe. Dios, uno nunca sabe. Yo conozco, porque la Biblia, yo paré en versículo 10, pero la Biblia sigue hablando acerca de las viudas jóvenes que han perdido sus esposos, pero son jóvenes todavía. ¿Recuerdes el libro de Ruth? Eran viudas, ¿verdad? Jóvenes todavía. Entonces uno nunca sabe, uno nunca sabe. Y hermanas, eso no significa que te hagas viuda mañana, no. No se enoje, no se enoje con él. Los votos dicen hasta la muerte no se pare, pero no significa que uno tiene que hacer algo para avanzar. No. Oh my God. Vamos a cortar esa parte. En la edición podemos editar. Mi punto es que una viuda puede ser joven también. Eso es lo único que yo quiero decir con eso. Oramos. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra de hoy. Gracias por la oportunidad para ver esa interacción entre Jesús y su madre acerca de Juan. Gracias por la persona de Juan. Gracias por todo lo que tú hiciste, lo que tú sobreviviste para darnos ese ejemplo. Tus hermanos y discípulos te abandonaron, te dejaron y te quedaste con tu mamá y Juan. Y nos enseñaste aún mientras morías en la cruz que nos toca a nosotros amar como hermanos en la iglesia. Aun cuando estabas muriendo en la cruz, Señor, estabas pensando en tu madre y también en nosotros. El poder de tu resurrección es algo que no podemos poner en palabras. Gracias por todo lo que has hecho para nosotros. Gracias por cada sacrificio. Gracias por cada palabra. Gracias por todo, Señor.
Si tuviéramos 10,000 lenguas, Señor, no te podríamos agradecer suficientemente por todo lo que has hecho por y para nosotros. Pedimos, Padre, que nos ayuda con esta palabra y aunque quizás hoy no tenemos que aplicarla en nuestras vidas, pero sí ya la tenemos para poder compartir con otra persona que quizás sí está pasando por esto. O otra iglesia, otro hermano de la fe que viva en otra parte. Gracias por compartir esto con nosotros, porque a través de tu palabra, Señor, ya tenemos más conocimiento acerca de lo que tú esperas de nosotros. Gracias, Padre. Oramos que ese día tarda mucho, según tu palabra y voluntad para nosotros. Pero si alguien tiene que pasar por eso, equipe esta iglesia para poder ayudar cuando nos toca ayudar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermano.